Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, ubicados aquí en Cali, Colombia. Saludo a todos los hermanos de YouTube, a los hermanos del Face. Saludo. Muy bien. En esta hora estamos aquí en Iglesia Pescadores del Reino. Saludamos a todos los hermanos del Face, a los hermanos de YouTube, a esos más de 200 grupos para la gloria de Dios en los cuales estoy, donde cada 8 días, los días lunes, estoy reenviando las prédicas que damos en esta iglesia a esos más de 42 naciones de la tierra para la gloria de Dios. Amén. Como siempre lo digo, somos pocos en número, pero a la distancia son multitudes que están detrás de estos audios, detrás de estas enseñanzas del pastor Ronque, de la iglesia cristiana Pescadores del Reino. Amén. Saludos a esas personas a la distancia. Muy bien, mis hermanos, de los que están aquí, los que están atrás, digamos, estos audios de este video, ¿cuántos quieren recibir palabra de Dios? Digan amén. Amén, gloria a Dios. Van a recibir palabra de Dios, enseñanza del cielo, directamente del Espíritu Santo que está en este lugar, porque donde está el Espíritu de Dios, iglesia, ahí está el Señor. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad, iglesia. Muy bien, mis queridos hermanos, para los que titulan las prédicas, los mensajes, las enseñanzas que damos aquí en la iglesia cristiana Pescadores del Reino, hoy Dios nos va a enseñar, escuchen bien, iglesia, hoy Dios nos va a enseñar sobre la responsabilidad. ¿De qué nos va a enseñar Dios, iglesia? A ver, no todos a la vez, ¿de qué nos va a enseñar Dios? Sobre la responsabilidad. Cosa que muy pocos tienen o tenemos, porque quizás podemos ser responsables en unas áreas, pero en otras no somos muy responsables. Y Dios quiere que nosotros haya ¿qué? Diga, responsabilidad. Hace 8 días aquí en esta iglesia, en este púlpito, les hablábamos ¿sobre qué hablábamos? Hace 8 días, a ver si algunos se acuerdan, a ver, ¿de qué hablábamos? ¿De los propósitos? ¿De qué hablábamos? ¿Ah? ¿De qué hablamos? A ver, ¿dónde está la memoria de la iglesia? A ver. De los compromisos. Hace 8 días hablamos de los compromisos. Hoy Dios nos quiere hablar sobre las responsabilidades. Amén. Dios quiere que seamos personas responsables. Nosotros a nuestros hijos les enseñamos a ser ¿qué? Responsables. Pero muchas veces con nuestro testimonio damos desafortunadamente una mala imagen de lo que es la responsabilidad. El mensaje titula La responsabilidad como deber moral del cristiano dentro y fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que nuestra responsabilidad es ser dentro y fuera. Amén. No solamente cuando vamos a la iglesia que nos portamos quizás muy decentemente, no. La responsabilidad tiene que ser de adentro hacia afuera y verse reflejada afuera también. Amén. Que digan esa persona, que digan ese pastor es responsable, que digan esa persona es tan responsable en sus deberes, en sus acciones, que mejor dicho el testimonio sea bueno. Eso es lo que Dios anhela que haya en nosotros. Amén, iglesia. Ahora escuchen esta introducción. Nuestra sociedad vive actualmente en un mundo que va día tras día en decadencia, donde muchos han perdido el valor fundamental de la responsabilidad para con Dios. Porque quizás somos responsables en muchas áreas, con nuestra familia, nuestros hijos, quizás con nuestros esposos, esposas, qué sé yo, pero con Dios no somos muy responsables. Muchos hemos dejado de lado su llamado por ir tras el llamado del mundo. Hemos, egoístamente hablando, abortado la misión de Dios por cumplir la nuestra. Hemos dejado de lado sus mandamientos divinos por seguir los mandamientos de los hombres. Escuchen esto, iglesia, hemos, en otras palabras, dejado de hacer su voluntad por hacer nuestra voluntad. Y eso nos ha vuelto irresponsables para con Dios. Hemos dejado el llamado a la evangelización, que es urgente prácticamente, el llamado a la evangelización que hace Dios, desafortunadamente en esos tiempos finales, por hacer otras cosas a las cuales Dios no nos ha llamado. La responsabilidad como deber moral del cristiano dentro y fuera de la iglesia
Es el mensaje y la enseñanza que Dios tiene para usted hoy, para los que están aquí, los que están a la distancia, detrás de estos audios, detrás de estos videos. Ahora, escuchen bien, iglesia. La responsabilidad ha sido catalogada por muchos como la cualidad que profesan las personas que ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden. Ahora, escuchen bien, y como tal, implican libertad. Cuando usted es una persona moralmente responsable, usted se siente libre. Usted es libre porque dice, yo no soy un irresponsable, yo soy una persona responsable en todos, digamos, mis caminos. Ahora, ya que una persona responsable es aquella que está obligada a responder de ciertos actos y a su vez indica la competencia de un individuo. Ahora, lo contrario a la responsabilidad, ¿qué es? A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo contrario a ser responsable? ¿Qué es lo contrario? A ver, no todos a la vez. ¿Qué es lo contrario a ser irresponsable? ¿Sí? Porque cuando yo no soy responsable en mis actos, aún en mis decisiones que tomo, me convierto automáticamente en una persona irresponsable, soy una persona negativa. Amén. Una persona irresponsable es una persona negativa. Es una persona que no cumple lo que promete, en pocas palabras. Ahora, como le decía, lo contrario a la responsabilidad es la irresponsabilidad, lo cual es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. O sea que en otras palabras, la irresponsabilidad es lo contrario a responsabilidad, o sea, el antivalor de lo que es realmente la responsabilidad. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Vamos a ver un ejemplo de un personaje bíblico. Hoy vamos a hablar de Poncio Pilato. ¿De quién vamos a hablar hoy? De Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Un gobernador que dice la palabra se lavó las manos. Amén. De ahí viene el dicho de que se lavó las manos como Pilato. De ahí viene ese dicho. Hoy vamos a hablar del acto o los actos de irresponsabilidad de ese gobernador romano, el cual mandó a la crucifixión a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Para eso centremos en la Biblia, centrémonos en la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura, iglesia? Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. ¿Estamos ahí? Evangelio según San Mateo, capítulo 27, para que lo busquen ahí en sus Biblias. Ya que el Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como no pasan de moda las palabras del Señor Jesucristo, por eso hoy las vamos a citar aquí en el Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, ubíquense en el versículo 15, si ya lo encontraron en el capítulo 27, primer libro del Nuevo Testamento. Antes de leerlo, quiero orar por esta palabra para que el Espíritu de Dios traiga mucha quietud, mucha reverencia y sobre todo abra los oídos espirituales que están cerrados. Soberano Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, mi Señor, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, por darnos la oportunidad por tu gran misericordia de estar aquí prestos a recibir tu palabra, la cual vive y permanece para siempre. Te bendecimos, te damos gracias y te pido, Espíritu Santo, que seas tú abriendo el entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz de tu evangelio, de tu palabra que va a ser predicada. Que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, amonestándonos, Señor. Que seas tú, Señor, quitando de nosotros todo espíritu de irresponsabilidad, todo espíritu de incredulidad, Señor. Llévatelo lejos de nosotros y ayúdanos a tener un oído audible para escuchar tu palabra. Ya que tú dijiste, Señor, que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios enseña a la iglesia. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 15. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y por la unción del Espíritu de Dios. Dice Mateo 27:15, iglesia:
Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Cómo se llama este preso? Barrabás. Versículo 17 dice: reuníos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, dice la palabra, que persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Versículo 21. O saltemos más bien al versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Amén. Saltemos al verso 24. El verso 24 dice que viendo Pilato, Poncio Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, dice la palabra que tomó agua. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dice la palabra, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Amén? Ya muchos conocemos ese pasaje bíblico, de cómo fue las últimas horas de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en esta tierra, el fatídico momento en que Él fue enviado a la cruz. Pero antes de ser enviado a la cruz, dice la palabra que fue llevado ante Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Era un gobernador, era el político de la época, obviamente, el que tenía en su poder mandar a la crucifixión a todo el pueblo judío, al pueblo judío que hubiera hecho lo malo. Y dice la palabra, si usted lee el versículo 21, que este gobernante, respondiendo al gobernador, versículo 21 de Mateo 27, le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. El pueblo prefirió un ladrón, escuchen bien, antes que el Salvador del mundo. Tremendo, ¿no? Eso pasó hace más de 2000 años, ahí, en esa sentencia. Eso pasa hoy en día también. Cuando a nosotros nos dicen: ¿ustedes qué quieren? ¿Escoger el camino de la vida, escoger un camino donde usted le entregue su vida a Cristo, o quiere seguir perdiéndose en este mundo, en lo que ofrece este mundo? Y la gente dice: no, preferimos las cosas del mundo que las cosas de Dios. Es casi lo mismo. Aquí este Poncio Pilato irresponsablemente le da a escoger al pueblo: ¿qué quieren? ¿Quieren un asesino o quieren un salvador? Una persona justa. ¿Y sabe qué prefirió el pueblo? Lo que hace hoy en día la sociedad. Preferimos más bien el homicidio. Se quedaron con el homicidio. Y este hombre le dio a escoger. Está demostrado, iglesia, según este pasaje bíblico, la persuasión por parte de los principales sacerdotes y también sobre la chusma del pueblo y sobre el gobernador Poncio Pilato, el que estos hicieran un juicio injusto y irresponsable contra Jesús de Nazaret, solo para agradar a unos cuantos envidiosos. Porque dice la palabra que Jesús lo entregaron, ¿por qué? Mira, por envidia. A Jesús lo entregaron a la cruz porque le tenían envidia. Dios te quiere enseñar 4 características dañinas y peligrosas de la irresponsabilidad de una persona. Hoy Dios nos quiere amonestar con esta palabra. Hoy Dios nos quiere exhortar, o sea, aconsejar. Hay bíblicamente 4 características dañinas y peligrosas de la irresponsabilidad de una persona. ¿Quieren conocerlas cuáles son? La primera característica dañina y peligrosa de la irresponsabilidad de una persona. Número 1 es que la irresponsabilidad, escuchen esto, nos lleva a no respetar las leyes y los mandamientos de Dios. Vuelvo y repito, cuando somos irresponsables,
nos va a llevar inmediatamente esa irresponsabilidad nuestra a no respetar las leyes y los mandamientos de Dios. Cuando somos moralmente irresponsables, no respetamos a Dios. Esa es la realidad, iglesia. ¿Y el soporte bíblico dónde está? Véanlo conmigo, versículo 17. Ahí en Mateo 27. Dice el verso 17. Reuníos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué escogieron ellos? ¿Por qué escogieron a Barrabás? ¿Por qué escogieron a un homicida? ¿Por qué no escogieron al Salvador? Eso pasa hoy en día. ¿Por qué escogemos lo malo y no escogemos lo bueno? ¿Por qué no venimos a Cristo si sabemos que es el camino, es la verdad y la vida que conduce al Padre? La vida eterna. ¿Por qué escogemos lo malo? Porque es la naturaleza, inclinarnos siempre por lo malo. Porque muchas veces cuando escogemos y escogemos mal y nos va mal, ¿por qué muchas veces le echamos la culpa a Dios cuando Dios no tiene la culpa? Cuando tenemos un libre albedrío para decidir qué vamos a hacer. El versículo 18 dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado a Jesús. Él sabía, siendo el gobernador, si hubiera sido una persona justa, ¿qué hace? Dice, no, él es inocente, lo suelta. Pero él fue presionado por el pueblo. Él fue presionado por los sacerdotes, escúchenme bien, por los enemigos de la obra de Dios. Fue presionado para que a Jesús no lo soltaran, sino que lo crucificaran. Algo injusto, iglesia. Dice el verso 18, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. O sea, si yo soy un gobernador y sé que por envidia me entrego, soy un juez y por envidia me entregan a una persona, lo más común es que yo lo deje libre. Más cuando yo lo interrogo y no hallo delito en él, porque dice la Biblia que Pilato interrogó a Jesús y no halló nada. Dice la Biblia en otro pasaje que Pilato trataba de dejar libre a Jesús, pero el pueblo se lo impedía. ¿Sabe por qué? Porque había un grado de irresponsabilidad. La irresponsabilidad nos lleva, iglesia, a no respetar las leyes y los mandamientos de Dios. Amén. El versículo, aquí vemos que la irresponsabilidad de Pilato le llevó a dirigir a un juicio injusto contra nuestro Señor Jesucristo, violando la ley de Dios de todas las maneras posibles y arrastrando a toda una generación judía al juicio de Dios. Lean conmigo el versículo 25. ¿Qué dice el verso 25 de Mateo 27? Dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quién respondió eso? El pueblo. Denos a Barrabás. ¿Qué hacemos con Jesús llamado al Cristo? Que sea crucificado. Mátenlo. Y era un hombre justo. No le hizo mal a nadie. Y hoy en día la gente, ¿qué? También lo desprecia. Vengan a Jesús, entreguen su vida a Cristo Jesús. No, señor, yo quiero comer lo que me da la gana. Están prefiriendo al Barrabás que tienen dentro de ellos, al homicida, a que automáticamente las cosas de Dios. Y respondiendo todo el pueblo dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, la sangre de ese hombre que vamos a colgar, no importa. Nosotros asumimos las consecuencias de lo que el pueblo dijo. Grave error. Se están automaldiciendo ellos mismos al despreciar a Cristo Jesús. Aquí queda demostrado bíblicamente, iglesia, que el pueblo judío prefirió la maldición en lugar de la bendición que traía el Señor Jesucristo como Salvador de este mundo. Por eso, Proverbios 1:29, escúchenme bien, si quieren pongan un separador ahí a Mateo 27 y vayan al libro de Proverbios, al primer capítulo de Proverbios. Y lean conmigo el versículo 29. Proverbios capítulo 1, versículo 29, que nos enseña la palabra del Señor. Cuando lo encuentren me dicen amén. Proverbios capítulo 1, primer libro de Proverbios, versículo 29. Vamos a leer el 29 hasta el 32. Miren lo que dice, escuchen bien. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, eso le pasó al pueblo judío, por cuanto aborrecieron la sabiduría
y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué hicieron? Diga, desecharon lo bueno. Cuando desechamos a Jesús, desechamos lo bueno, porque en Él está la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:29? Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Pasa o no pasa hoy en día? Mucha gente murmura, critica, porque aquí estamos llevando un culto dominical, pero no se dan cuenta que están ellos desechando la sabiduría de Dios. Por eso dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ellos escogieron otra cosa. Así le pasó al pueblo judío. Le dieron a escoger entre Jesús y Barrabás y escogieron a Barrabás, o sea, escogieron lo malo. Escogieron a un homicida, a un asesino, a uno que estaba en revueltas, que estaba haciendo lo malo, lo escogieron. Y dice el versículo 30, ni quisieron mi consejo. ¿Qué no quisieron? El consejo de Dios. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. O sea que cuando Dios los reprendía, cuando Dios les hablaba, como quizás con este mensaje que nos está hablando sobre ser personas responsables y no irresponsables, entonces ¿qué hicieron? Dice que menospreciaron toda reprensión mía. Dice la palabra que por cuanto eso hicieron, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y dice el versículo 32 de Proverbios 1, porque el desvío de los ignorantes lo matará. Esa desviación, ese mal camino que ellos escogieron, los iba a llevar a la muerte, porque Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay muchos que andan en esos caminos que les parece derecho, pero ¿a dónde lo conducen? Dice, a la muerte. A la muerte lo conducen. El que está en las drogas cree que está en un camino donde él siente placer, donde se siente bien, donde se siente la última Coca-Cola del desierto, pero lo que no sabe es que ese camino lo va a llevar a la muerte. Porque cuando empiece la adicción a pedirle más a su cuerpo, va a tener que hasta robar para poder saciar esa necesidad. Y cuando eso ocurra, no le va a importar hasta arriesgar la vida, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Ahora escuchen bien, iglesia. Versículo 32 de Proverbios 1, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Quién va a creer que la prosperidad a muchos los hace perder? ¿Sabe por qué? Porque no quieren conocer de Dios. Si usted sin dinero no quiere conocer de Dios hoy, imagínese el día que tenga plata. Menos va a querer saber de Dios. Menos va a querer saber escoger una salvación. Segunda característica dañina y peligrosa en la irresponsabilidad de una persona. La segunda es que la irresponsabilidad, iglesia, nos llevará a ser complacientes con el pecado, arrastrándonos a ir en contravía de las normas morales. O sea que la irresponsabilidad nos va a llevar a ser ¿qué? Complacientes con el pecado y la maldad, arrastrándonos a ir en contravía de las normas morales. El versículo 18, si usted lo lee conmigo en Mateo 27, dice, porque Poncio Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Él sabía, él moralmente era responsable, ¿sí o no? Porque le habían traído a Jesús para juzgarlo. Y si él sabía que a Jesús se lo habían entregado por envidia, ¿por qué lo entregó a muerte? ¿Por qué cometió ese acto de injusticia? Es más, y se atrevió hasta a lavarse las manos y a decir, inocente soy yo de la sangre de ese hombre. Cuando él era ¿qué? Prácticamente el responsable. O sea que la irresponsabilidad de Pilato, iglesia, lo llevó a ser pasivo y complaciente cuando tenía que ser justo con la sentencia que él iba a proferir. Él ya sabía con anticipación lo que querían los líderes religiosos y sobre él porque se lo habían entregado para su crucifixión. Tercera, digámoslo, irresponsabilidad o característica dañina y peligrosa de la irresponsabilidad de una persona. La tercera, escuchen bien, iglesia, la irresponsabilidad nos lleva además a ignorar los consejos que Dios nos da por medio de terceros. ¿A usted le ha pasado? Que hay personas que le han dado un consejo y usted dice, bueno, me parece bueno el consejo que me dio el hermano,
o el pastor, qué sé yo, y usted muchas veces lo desecha. Y el consejo que ese hombre de Dios quizás le estaba dando era para bien suyo, no para mal. Pero usted lo tomó por otro lado y pensó lo peor. Por eso dice, lea conmigo el versículo 19 de Mateo 27. ¿Qué dice ahí en su Biblia? Dice que estando él, o sea, Poncio Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Escuche bien, cuando usted ignora la voz de Dios y Dios quiere transmitir un mensaje y usted ignora el llamado de Dios e ignora el mensaje, el consejo, Dios envía muchas veces otro para confirmarle el mensaje. Lo hizo con la esposa. La esposa de Poncio Pilato tuvo una noche terrible el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo pesadillas, lo que llamamos nosotros pesadillas. No podía dormir, pensando en que su marido iba a sentenciar a muerte o le iba a dar la libertad al Hijo de Dios. Y Dios le habló a esta mujer y le puso el sentir en el corazón de esta mujer: dígale a su marido que no se meta con ese Hijo de Dios. Dígale a su marido que no se meta con ese hombre justo. Por eso, léalo conmigo el versículo 19 de Mateo 27, que dice: y estando él sentado, ¿dónde estaba sentado Pilato? En el tribunal. O sea, en medio del pueblo, ya iba a dar la sentencia, estaba como juez, como gobernador, y dice la palabra que su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Hasta la mujer sabía que Jesús era un hombre justo. Y le manda a decir a su marido para que no se vaya a condenar la decisión que él va a tomar. Porque muchas veces las decisiones que usted y yo tomemos aquí en vida nos van a absorber o nos van a condenar en la eternidad. Escuche bien, la decisión que usted tome aquí en vida de hacer con su vida lo que a usted le parezca, tarde que temprano va a tener que rendirle cuentas a Dios. Y como esta mujer sabía que era Dios el que le estaba hablando a ella para aconsejar a su marido porque no quería verlo condenado, dice la Biblia que le mandó a decir: no tenga nada que ver con ese hombre, no se meta en ese chicharrón, porque el que se mete con un escogido de Dios no le va nada bien. ¿Sabían ustedes eso? Vaya usted más, es más, hasta los mismos satánicos tienen como lema meterse con cualquiera menos con un pastor que haya fallecido y esté enterrado en un cementerio. Sáquenle los huesos a quien quiera, menos si en esa tumba usted se da cuenta que hay enterrado un pastor, no lo haga. Hasta el mismo diablo teme a eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice: el que os toca, toca la niña de mi ojo. Por eso no murmuremos. Hay muchos que murmuran contra los pastores y vayan a ver cómo están sus vidas arruinadas. Les cae muchas veces el juicio, porque por tus palabras eras justificado y por tus palabras eras condenado. No juzguemos a los hijos de Dios. Amén. Les dije que en este mundo existen tres clases de hijos: los hijos de Dios, los hijos del diablo y los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios, los que le sirven a Dios, los que aconsejan al pueblo en el nombre de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Los hijos del diablo, los que no quieren saber nada y son enemigos de la obra de Dios. Y los hijos de desobediencia, los que tienen un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas de Dios. Con una mano reciben la bendición de Dios y con la otra reciben la bendición del diablo, porque el diablo también bendice, pero es para maldecir. Esa es la completa realidad. ¿Cuál es la tercera característica dañina y peligrosa de la irresponsabilidad de una persona? Que la irresponsabilidad nos lleva además a ignorar los consejos que Dios nos da por medio de terceros. Así que cuando usted reciba un consejo por medio de un tercero, preste la atención de Dios que quizás te está molestando para bien tuyo. ¿Amén? Una actitud arrogante y irresponsable llevó a Poncio Pilato a no aceptar el consejo sabio de su esposa en cuanto a no meterse en problemas con Jesús, ya que el sueño de esta mujer le había perturbado
donde era Dios mismo molestando a Pilato por medio de su esposa para que éste entrara en razón, pero este hombre no quiso entender. No quiso entender. Por encima del consejo de Dios que le transmitió su esposa, no quiso aceptar el mensaje. Cuarta y última característica dañina y peligrosa de la irresponsabilidad de una persona. Le he hablado de tres. Primero, en primer lugar, dijimos que la irresponsabilidad nos lleva a no respetar las leyes divinas y mandamientos de Dios. En segundo lugar, les dije que la irresponsabilidad nos llevará a ser complacientes con el pecado y en contravía de las normas morales. Y en tercer lugar, es que la irresponsabilidad, iglesia, nos lleva además a ignorar los consejos que Dios nos da a través de terceros. Y la cuarta y última característica dañina y peligrosa de la irresponsabilidad de una persona es que la irresponsabilidad permite que nos justifiquemos a nosotros mismos, no reconociendo nuestros errores. Escuchen bien. Cuando usted es una persona irresponsable, usted se justifica a sí mismo. No reconoce sus errores. Ese es el problema. Escuchen bien. Cuando nosotros no reconocemos nuestros problemas o nuestras fallas y pecados, lo que vamos a hacer es justificarlo todo. Ah, no, lo hice así porque todo el mundo lo hace. Ah, no, yo robé porque pues vi que también todo el mundo roba. ¿Qué es lo que hace eso? Hacernos irresponsables. Versículo 24 de Mateo 27, léalo conmigo, ahí está el fundamento. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, él quería soltar a Jesús y el pueblo decía, si lo sueltas no eres amigo del César. Si lo sueltas, mejor dicho, te la ves con el rey Herodes. Y entonces empezó a sentir pánico este gobernador y se dejó guiar ¿por quién? Por el pueblo. Hay un dicho que dice que la voz del pueblo es la voz de ¿quién? No, son mentiras. La voz del pueblo es la voz del pueblo y la voz de Dios es la voz de Dios. La voz de Dios está aquí en la palabra, aquí en la Biblia. Aquí está la voz de Dios. Y la voz del pueblo es la voz del pueblo. O miren, por ejemplo, el gobierno que tenemos ahora. ¿Quién eligió el gobierno que tenemos ahora? Diga, el pueblo. ¿Y era la voz de Dios? ¿Y era la voluntad de Dios que estemos como estemos? No es la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de quién? Diga, de los hombres, del pueblo. Por eso es que nosotros como ministros de Dios no debemos participar en política ni en movimientos políticos. Porque todos van con buenas promesas y a lo último, el que paga los platos rotos, ¿quién es? El pueblo. ¿Es así o no es así? Poncio Pilato como gobernante se lavó las manos delante del pueblo, culpando a este de la muerte de su Salvador, evadiendo así su responsabilidad como mandatario y gobernante de la región de Judea en tiempos de Cristo. Dice el versículo 24 de Mateo 27, viendo a Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Mira, se justificó. La irresponsabilidad permite que nos justifiquemos nosotros mismos, no reconociendo nuestros errores. Eso es lo que este hombre hizo. Y dice la palabra que pidió agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo. Y añadió, inocente soy yo. ¿Usted cree que delante de Dios ese hombre era inocente? ¿Usted cree que ese hombre que fue puesto por Dios ahí en esa gobernación, usted cree que era inocente? Yo creo que ese hombre no lo puso Dios, lo puso fue el hombre. Esa es la realidad. Por eso a muchos políticos hoy en día los ponen en el gobierno. ¿Quién los pone? Los ponen los mismos hombres, el pueblo, no es Dios. Aunque la Biblia dice que Él pone y quita reyes, pero cuando son hombres escogidos de Dios. Amén. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. ¿Sobre qué enseña la Biblia? Sobre la responsabilidad que todos debemos tener para con Dios en esta vida. Y para esto vamos a conocer, iglesia, los tres tipos de responsabilidad dentro y fuera de la iglesia que debemos nosotros cumplir. Ya hablamos de la irresponsabilidad y miramos el ejemplo de un hombre llamado Poncio Pilato. Ahora vamos a ver los tres tipos de responsabilidad dentro y fuera de la iglesia de Dios. Primer tipo de responsabilidad, número 1.
Es que la responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros como pastores. Escuchen, Dios a nosotros como pastores nos ha entregado una responsabilidad. ¿Sabían ustedes eso? Dios nos ha entregado una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros? Dios nos ha entregado la responsabilidad de iglesia, de amonestar, de exponer, de enseñar, de exhortar a todos e invitar a todos a venir a Cristo. Esa es la responsabilidad del pastor. Amén. De enseñar la palabra, de exponerla, de invitar a otros a que vengan y se acerquen a Cristo Jesús. Esa es la responsabilidad. Ahora, ¿dónde está el fundamento? Me dirá usted muy brevemente por cuestión de tiempo. Mateo 24, 45. Ahí mismo en Mateo, devolvámonos al versículo 45. Mateo 24, 45. Dice Mateo 24, 45. Escuchen bien para que ustedes se den cuenta cuál es la responsabilidad de un pastor delante de Dios. Mateo 24. Mateo 24, 44. Primer tipo de responsabilidad que debemos cumplir dentro y fuera de la iglesia. El primer tipo es la responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros como pastores. ¿Cuál es la responsabilidad? Mateo 24, 45. Léalo conmigo. ¿Estamos ahí? El versículo 45 dice Jesús en esta parábola. No es parábola. Él está hablando al pueblo y a los discípulos. ¿Quién es pues el siervo fiel? Diga el pastor. ¿Quién es pues el pastor? Está diciendo el Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Cuál es su casa? Diga, la iglesia. Sobre su casa. Para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es el alimento? Diga, la palabra. O sea que está hablando de la responsabilidad de un pastor, de un ministro, un discípulo, un creyente. Leámoslo de nuevo. Versículo 45, Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel? Diga, el pastor. Y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, o sea, la iglesia, para que les dé el alimento, o sea, la palabra a tiempo. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, oiga, aquel pastor, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así, o sea, sirviendo en la obra de Dios. Versículo 47. De cierto, dice Jesús, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si hay un pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, a dar mal testimonio. Dice que vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y ¿qué hará? Lo castigará, versículo 51, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, o sea, con los irresponsables. Allí será el lloro, dice el Señor, el crujir de dientes. O sea que en este pasaje, iglesia, el Señor nos muestra dos tipos de siervos, o de pastores, o de ministros, o de discípulos. Dos siervos. Número uno, el responsable, y número dos, el irresponsable. Amén. Porque así como hay pastores responsables con su rebaño, hay pastores irresponsables con su rebaño. La responsabilidad del pastor en la iglesia, como le decía, es amonestar, es exponer, es exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo Jesús. ¿Me hago entender hasta ahí? La responsabilidad, iglesia, podríamos compararla con una moneda de dos caras. Por un lado está la responsabilidad y por el otro lado está ¿qué? La recompensa. Aquí me tomé la tarea, miren, hay una moneda. Por un lado tiene la recompensa. Por el otro lado tiene la responsabilidad. ¿Sí? Si yo le hago una pregunta, usted lo va a escoger. ¿Cuál de las dos usted quiere? ¿Con cuál se queda? ¿Con la recompensa o con la responsabilidad? ¿Cuál escoge usted? ¿Usted escoge la responsabilidad? ¿Quién escoge la recompensa? Bueno, uno escoge la recompensa y otro escoge ¿qué? La responsabilidad. Déjenme decirle,
que no hay recompensa sin responsabilidad. Ni hay responsabilidad sin recompensa. Sino que hay muchos que están buscando solamente la recompensa. Ay, el Señor me va a pagar por hacer esto. Ay, el Señor, yo estoy aquí porque el Señor me va a bendecir con esto. ¿Qué están buscando? La recompensa. Pero están evadiendo ¿qué? La responsabilidad. Y acuérdense, la recompensa va cogida de la mano con la responsabilidad. ¿Usted quiere recompensa? Sea responsable. ¿Usted es responsable? Va a tener la recompensa, porque eso lo manda Dios. Amén. Hasta ahí claro, ¿no? Muchos de nosotros nos centramos solo en la cara de la recompensa, porque es la verdad. Nos vemos tan interesados con las cosas de Dios que solamente la recompensa. Si Dios me da, voy. Si no me da, no hay nada. Si Dios me bendice, le siembro en la obra, le siembro ahí, en la tribu. Si no me da, no siembro. Porque queremos la recompensa y no queremos ser responsables. Amén. Asumir responsabilidades significa tres cosas. Escuchen. Número uno, reconocer cuál es tu responsabilidad. Usted tiene que reconocer cuál es su responsabilidad. Si usted es hijo, tiene que reconocer cuál es su responsabilidad con su madre. Si usted es padre, tiene que saber cuál es la responsabilidad con sus hijos. Y hasta dónde llega su responsabilidad. Amén. Segundo, reconocer ante quién eres responsable. Usted tiene que reconocer ante quién es responsable y ante quién no es responsable. Y tercero, usted debe actuar responsablemente en cada momento de su vida. Siempre actúe con responsabilidad y usted va a tener la libertad. Porque van a decir esa persona, van a hablar hasta bien de usted y no mal. Van a dar buen testimonio de usted y no mal testimonio. Si usted es una persona ¿qué? Responsable. Cuando digo que reconocer cuál es su responsabilidad, por ejemplo, Pilato no reconoció cuál era la responsabilidad de él. La responsabilidad de él era ¿cuál? Dejar libre a Jesús porque era un hombre justo. ¿Es así o no es así? Y más siendo él un juez en ese momento. Pilato tampoco reconoció ante quién era responsable. Él no estaba siendo responsable ante los hombres, sino ante Dios. Por eso la mujer viene y le dice, no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque he tenido pesadillas, he padecido en sueños a causa de él. No se meta con ese hombre justo, porque sabía que Poncio Pilato tarde que temprano, el día de mañana iba a fallecer, y ante quién iba a presentarse, ante Cristo Jesús. Ellos ignoraron eso. Pues usted tiene que saber, reconocer ante quién usted es responsable moralmente. Y en tercer lugar, actuar responsablemente en cada momento. Poncio Pilato no actuó responsablemente, sino que actuó irresponsablemente, iglesia. Pilato quizás olvidó que el principio de la responsabilidad era dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. Vuelvo y repito, Pilato quizás olvidó que el principio de la responsabilidad de la iglesia era dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. Segundo tipo de responsabilidad son tres, finalizo, que usted y yo debemos cumplir dentro y fuera de la iglesia. La segundo tipo de responsabilidad, es que la responsabilidad, escúchenme bien, es la responsabilidad que tiene el inconverso de volverse a Dios. Una es la responsabilidad del pastor, con el rebaño y con la iglesia, ya la vimos. La segunda es la responsabilidad del inconverso. ¿Por qué yo digo responsabilidad del inconverso? O sea, del incrédulo. Ellos tienen responsabilidad delante de Dios, porque el día que ellos fallezcan van a ir a la presencia de Dios y moralmente van a ser juzgados por su irresponsabilidad en no arrepentirse y no buscar de Dios en esta vida. ¿Me hago entender? Marcos, búsquenlo ahí en su Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 14. En Marcos capítulo 1, versículo 14, dígale al que está al lado, no se debe ver más. Marcos capítulo 1, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿A qué mandó Jesús? Al pueblo a arrepentirse. ¿Y a qué más?
y a creer en el Evangelio. Por eso estamos nosotros aquí reunidos, porque creemos que nos hemos arrepentido y estamos creyendo la palabra de Dios, porque es un mandato de Dios. Dice después de que Juan fue encarcelado. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. Antes de que le cortaran la cabeza allá en la cárcel, dice la palabra que Jesús vino predicando y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Para muchos inconversos, gente de afuera, el tiempo ya se cumplió, pero hay muchos que no saben. Por eso hay que ir y predicarles el Evangelio. Por eso hay que invitarlos a que vengan a una reunión como esta, a que reciban la palabra de salvación. Porque Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentidos y creed en el Evangelio. Si usted es una persona inconversa, Dios le dice hoy: arrepiéntase y crea a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, el día de mañana o saliendo de aquí, Dios no lo quiera, como esta mañana aquí afuera, 6:30 de la mañana, estaba yo aquí y cuando por la ventana de mi apartamento escuché un fuerte golpe, como cuando usted tira un carro de juguete y lo azota contra las paredes. Así sonó, y era una moto que había atropellado a un perro, y el muchacho de la moto cayó por el lado y el perro quedó ahí quieto al otro lado. Entonces yo me levanté y miré, se fue por la ventana y vi la escena: la moto allá a un lado, el muchacho en medio de la carretera tirado y el perrito también ahí en medio de la carretera al otro lado. Aparentemente los dos estaban muertos. Cuando de un momento a otro se levantó el muchacho de la moto, todo borracho, digo yo, del golpe seguro, no sé si vendría con alcohol, pero se levantó todo ensangrentado, andaba sin casco, sin protección en su cabeza, y en ese momento vi que al momentico una señora se acercó, llamó a la ambulancia, y en eso de 5 minutos llegaron 4 ambulancias, y el perrito estaba en medio de la vía. Y yo, mientras estaba observando el perro, veía cómo atendían al Señor, el ser humano irresponsable. Atendían al Señor, le daban los primeros auxilios al Señor, ya se levantó, no quería irse, en la ambulancia, no sé, pero el perrito seguía ahí tirado. Yo dije: el perro está muerto. Un señor que iba pasando cogió el perrito y lo puso acá en el andén, y ya pudieron pasar los carros. Y yo dije: el perro se murió. Cuando a eso del lapso de unos 5 minutos, vemos que el perro se levanta, todo sonso, no podía, se caía, pero se levantó y como pudo salir se fue, seguramente malherido. Pero yo notaba la irresponsabilidad muchas veces del ser humano. Toda la atención para el señor de la moto, que no sabe quién tuvo la culpa, si fue que el perro se la atravesó, que es lo que la gente dice, o si fue que él se la atravesó el perro, porque esa es la otra. ¿Sí o no? Claro, porque de pronto fue que el tipo se la atravesó al perro y no saben, se saben qué efecto vendría. Pero mis hermanos, esto se lo cuento porque es necesario que nosotros tomemos conciencia del grado de responsabilidad que tenemos delante de Dios. Amén. Delante de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer el Evangelio, dice la palabra. O sea que a todo inconverso que me escucha, Dios le ha fijado un tiempo para que reconozca que necesita de Dios en su vida, y Dios le va a enviar mensajeros para que le hablen en su nombre y lo lleven al lugar que Dios ha preparado para su restauración. Dios lo va a hacer. Si hay algún inconverso que me está escuchando, Dios lo va a hacer. Y cuando lo haga Dios, lo va a hacer muy pronto, van a reconocer que es Dios el que les va a hablar y no el hombre. Amén. Amén. Finalizamos, iglesia. Ya está en él si cree o no cree a las promesas de Dios para su vida. Dice una cita bíblica que está en Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y les daré, dice el Señor, corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan.
y me sean por pueblo y yo sea a ellos Dios. Se cree que la responsabilidad de iglesia va ligada por lo general al compromiso. Por eso hace 8 días hablé del compromiso. Porque cuando usted es responsable, usted se compromete. Cuando usted se compromete, usted es responsable. Se cree que la responsabilidad va ligada al compromiso, ya que no hay compromiso sin responsabilidad, ni responsabilidad sin compromiso. Y los que rechazan la verdad de Dios, no asumiendo una responsabilidad personal para con Dios, no tendrán excusa delante de Dios. La tercera y último tipo de responsabilidad que usted y yo hemos cumplido dentro de la iglesia, dije número 1, la responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros los pastores. Número 2, la responsabilidad que Dios tiene con el inconverso y volverse a Dios. Y número 3, la responsabilidad que tiene el convertido, o sea, los que le sirven a Dios, de glorificar al Señor con buenas obras. La última cita dice, porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En conclusión, la cualidad de ser responsable, iglesia, significa cuidar de sí mismo y de los demás, en respuesta a la confianza que las personas depositan entre nosotros cuando somos responsables. La irresponsabilidad no es de Dios, por lo tanto debemos erradicarla de nuestras vidas. Amén. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias a Dios.